la imposibilidad de atraer a economistas de primera línea, los resultados de sucesivas encuestas, la decisión de Gabriel Boric de pensar más en él y su pretendido legado más que en su sucesión, convencieron a Lautaro que ya no vale la pena luchar por Janet. El comando de Janet Jara cruje, se agrieta. Hay un ambiente de mal humor, de rabia contenida, de miradas torvas. No logran acomodar las piezas, no logran subir en las encuestas, no consiguen armar lo que los políticos llaman el relato, no alcanzan a seducir. Ahora algunos vienen a descubrir que lo que decíamos en una columna anterior, que Janet Jara no es Michelle, que el sueño del Partido Comunista de tener su propia Michelle Bachelet no está funcionando. Janet, que demuestra una desmemoria inquietante sobre su propio programa de 7 páginas que la hizo ganar la primaria. Janet que comete errores, que debe desdecirse, que debe jugar a la defensiva. Janet que en vez de estudiar para no volver a cometer desaciertos, resuelve simplemente no participar más en entrevistas, salvo aquellas más amables, ni en foros con los demás candidatos. Prefiere ir a recorrer, como ella dice, los territorios, en un bus de 2 pisos, que algún publicista imaginativo se le ocurrió nombrar Jaraneta, para, dicen, escuchar los dolores de la gente. Así creen, como en este ejercicio de escucha, no se corren riesgos, que todo iría bien con la ventaja de estar junto al pueblo. Es una gira larga, tan larga como es el país, que terminará en Santiago recién el 14 de septiembre. El que se encargó de torpedear todo este diseño de estar en los territorios con el pueblo, de escuchar los dolores, todo esto no fue alguna de las derechas, no fueron personas del socialismo democrático, no fueron los compañeros de ruta del Frente Amplio, no. El que se encargó de torpedear todo esto fue el mismísimo presidente de su partido, Lautaro Carmona. Desde ya recordemos que Janet no es cercana a Carmona, un hombre más bien rudo, del ala más izquierdista en el PC, si es que eso es realmente posible, un aliado de Bárbara Figueroa, de Juan Andrés Lagos, de Daniel Jadue. De hecho, si él hubiese podido, el candidato presidencial habría sido Jadue, engrillado, encarcelado y todo, no importa. Dicho todo esto, ¿cómo se entiende que Lautaro Carmona torpedee la candidatura de Jara? ¿Acaso el Partido Comunista no vive un momento estelar con una militante propia encabezando toda la izquierda? ¿Acaso van a perder esta oportunidad única que nunca se había producido en la historia de Chile, esto del PC liderando? ¿Acaso es que Carmona no se da cuenta que la candidatura de Janet es una excepcionalidad mundial que hay que cuidar? Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, escuche bien, hay 2 tesis al respecto. La primera señala que lo de Carmona es una simple pantomima, una mascarada, una simulación, una simple actuación. Parecer duro, aparecer ante todos como un duro, para que Janet, por contraste, aparezca blanda. Él un halcón, ella una paloma, sonriente además. Él el extremista de izquierda, ella la más socialdemócrata. Sería todo un intento para lograr que Janet, convertida en víctima, logre captar votos de centro. Esa es la tesis 1. Tesis 2. Lautaro Carmona da por perdida la carrera presidencial de Janet. Su incapacidad para convocar a primeras figuras del socialismo democrático, salvo a los políticos de siempre, de esos que están en todas. La imposibilidad de atraer a economistas de primera línea, los resultados de sucesivas encuestas, la decisión de Gabriel Boric de pensar más en él y su pretendido legado más que en su sucesión, convencieron a Lautaro que ya no vale la pena luchar por Janet. ¿Para qué esforzarse si ni siquiera era mi candidata?, podrá pensar. Entonces, Lautaro habría llegado a la siguiente conclusión. Si la candidatura está perdida, al menos salvemos la doctrina.
salvemos la teología comunista. Porque si se pierde la elección y se cede en el programa, en eso que es más tibio, más de la tesis, como llaman ellos, pequeño burguesa, más socialdemócrata, a la derrota electoral se sumará entonces la derrota ideológica de haber renunciado a las propias creencias. Una especie de combo 2 por 1 en derrotas. O sea, según esta segunda tesis, a Carmona ya no le importa Janet, la está dejando caer. Más aún, si él es considerado, o se considera mejor, el guardián de la recta doctrina comunista, esa que está en ese primer programa de gobierno, el de las 7 planas, con el que convenció Janet Jara para ganar las primarias. Es verdad que en el Partido Comunista y sus aliados echan de menos a Guillermo Tellier. Entre paréntesis, se están preparando ceremonias para conmemorar los 2 años de su muerte. Ahora, no es que Carmona sea más duro, porque Tellier, recordémoslo, fue ni más ni menos que el jefe militar del Partido Comunista en la época en que el PC empuñó las armas. O sea, era un jefe militar en serio, operativo, pero era capaz de ocultar eso para imponer la doctrina con más lubricante, sin que la máquina rechine. Los más enojados sostienen que el actual éxito del Partido Comunista se debe más a la gestión de Tellier que a la de Carmona. Ahora bien, entre la primera y la segunda tesis, yo creo en la segunda tesis. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Lautaro Carmona, hay que reconocerlo, piénselo bien, no ha cambiado en nada, no ha alterado nada. Él no criticó el programa de gobierno de las primarias de Janet Jara, porque ese programa sí representa al Partido Comunista. La que cambió, insisto, es Janet, no Carmona. Incluso recurriendo a eso tan crudo de decir que había un reseteo y que todo lo escrito, todo lo proclamado, todo lo prometido, ahora ya no valía. Nada valía. Entonces, reconozcamos que desde el punto de vista de los principios, Carmona tiene razón. Lo cierto es que un comando como el de Janet, que debe bregar para lograr competir en segunda vuelta, porque está bajo Kast, no tiene tiempo y energías para, además de bregar y competir con Kast, solucionar los problemas internos. Y sin embargo, a eso han estado dedicados en los últimos días. Estos problemas usemos una palabra de estos tiempos, han invisibilizado a la candidata. ¿Dónde está? ¿Cuáles han sido sus desplazamientos? ¿Qué ha dicho? Lautaro Carmona estaba en México y desde allí, como si operara con un control remoto, desató el problema. Todos sabemos que un flanco grande que tiene la candidatura de Jara es la economía. Es un flanco también del gobierno de Gabriel Boric. Entonces, casi todos han elevado a una especie de categoría celestial, como un enviado celestial, una especie de Mesías, una suerte de representante de la virtus romana, que se ha ido y al que hay que agradecerle por tantos sacrificios realizados, a Mario Marcel. Yo creo que esto es una tontera, obviamente, pero Mario Marcel es como una especie de intocable. Entonces Lautaro habló desde México y en medio de las alabanzas, de los elogios a Marcel, se atrevió a criticarlo y a sostener que le gustaba que se hubiera ido, le gustaba que ya no estuviera en el gobierno. ¿Qué dijo Lautaro? Se hizo casi un dios del recurso por sobre la necesidad social, lo que dificultó el avance de la agenda del presidente Gabriel Boric. Y agregó, Marcel recibió muchas observaciones a su gestión, crítica de los trabajadores públicos, de otros sectores, de situaciones por qué no tenemos más presupuesto, para pagar definitivamente una lucha para mejorar la situación de la salud pública, el tema de la educación pública, y lo remató. Yo podría decir, es que la verdad es que está bien renunciado. O sea, qué bueno que se haya ido. Y no solo eso, Carmona pidió aclarar si él renunció o le pidieron la renuncia, o sea, si fue despedido. Y solicitó al gobierno que aclare a los partidos las razones de su salida. Y algo más, dijo que
el programa presentado ahora por Janet Jara no es el definitivo, que podría sufrir cambios. Y cuando fue preguntado por las diferencias con el programa de las primarias. O sea, no cerró la puerta a incorporar cosas que lo podrían acercar al primer programa. Antes, recordemos que Carmona había dicho, si alguien cree que la unidad significa transar en todo, eso no es unidad, es imposición. Porque a propósito del programa, Lautaro Carmona además se encargó al equipo del Partido Comunista que elabore nuevas propuestas de programa para el comando de Jara. Y esto puede ser otro dolor de cabeza. O sea, Lautaro es persistente, es porfiado y a veces incluso taimado. Las reacciones frente a las declaraciones de Lautaro Carmona fueron airadas. El exministro Sergio Vittar, militante del PPD, dijo que Janet debe congelar su militancia en el Partido Comunista para ser leal a la coalición que la eligió. Las afirmaciones de Carmona alejan a sectores de centro izquierda, dijo. El jefe de la bancada de la Democracia Cristiana en la Cámara de Diputados, Héctor Barría, también pidió que Janet Jara suspenda su militancia en el Partido Comunista para romper vínculos con Lautaro Carmona y Daniel Jadwe. El senador socialista Gastón Saavedra, cuando le preguntaron si Carmona dejó caer a Jara, contestó así, entiendo que sí, que la soltaron y que su objetivo, o sea, el de Carmona, es la parlamentaria. Senador Saavedra, ¿qué le recomendaría a Lautaro Carmona?, le preguntaron. Y contestó, espero que tenga un mínimo acto de decencia y que explique qué es lo que quiso decir estando en México. Es mejor que guarde silencio, es razonable el silencio, así se podrían bajar las tensiones que estamos teniendo. Bueno, este es el ambiente en el comando de Janet Jara. Ricardo Lagos Weber, vocero de Janet Jara e integrante del comando estratégico, dijo muy enojado. ¿Qué dijo Ricardo Lagos Weber? Cada intervención de Lautaro Carmona, al final del día, en los últimos 6 meses, cada una de ellas genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura, no colabora. Es como si estuviera incómodo con todo lo que hizo. Yo leí las declaraciones de Carmona y la verdad es que para él parece que el tema de la responsabilidad fiscal es como algo de otro planeta o preocupa a la gente de poco corazón. Y siguió Lagos Weber molesto. Tengo la impresión, cuando uno ve estas declaraciones permanentes aportillando, que es como que no se termina de convencer que la candidata es de su fila y no están dispuestos a respaldarla. Juan Luis Castro, senador socialista, dijo, una nueva estocada del timonel comunista que revela que siempre despreció a Marcel y sobre todo la política económica que sostuvo el gobierno. Carmona no solo vuelve a dañar a Jara, sino que además revela signos de ese populismo de izquierda autoritaria, tipo Nicolás Maduro, que en Chile no tiene ningún asidero. Juan Santana, diputado, jefe de la bancada socialista, ¿qué dijo? Los dichos de Carmona son una deslealtad con el gobierno de Gabriel Boric. Actúa como Carlos Altamirano en la Unidad Popular. Carmona es el Altamirano de Jara. Y así, sin ningún dilema de pasada, el jefe de los diputados socialistas sepultó por segunda vez al secretario general del Partido Socialista en tiempos de Allende. Así de confusa está toda esta situación. La tesis del diputado Jaime Araya, que es un independiente en la bancada del PPD, la expresó así. Una frase de cero aporte, que deja en claro que lo de Carmona es una competencia con Daniel Jadwe sobre quién hace más daño a Janet Jara. Es impresionante cómo esa dupla machista y misógina hace lo posible por perder la elección. A cada rato se las ingenian para crear problemas y torpedear a la candidata. Esta mezcla de envidia y egocentrismo enfermizo de Jadwe con la felonía de Carmona son una muy mala mezcla. Y remachó. Al final, parece que la única elección que le importa a Carmona es la de Jadwe, porque sabe que cuando sea condenado, él podrá nombrar a su reemplazante y no sería raro que esté pensando en instalar a un familiar en ese cargo.
Y esto lo digo yo. ¿Quién sería ese familiar? Su hijo, pues, Fernando Carmona, el hijo pródigo, el autor del programa de Jara de las primarias y que Janet guardó bajo llave para que no se hablara más de él. ¿Se da cuenta de lo bajo de las acusaciones? Es que no le decía recién hace un rato que el ambiente está malo, está tóxico en la candidatura. Escuche estas declaraciones. La sorpresa la dio también Toti. Toti es la ministra de la Mujer, Antonia Orellana. Dijo airada, la autora Carmona podría guardarse algunas declaraciones. Y agregó, por supuesto que con Nico vamos a seguir el mismo rumbo de trabajo, que es cumplir las metas fiscales respecto al gasto. Nico es Nicolás Grau, el ministro de Hacienda, se tratan así, Toti y Nico. A Toti Orellana le contestó el ministro comunista de Educación, Nicolás Cataldo, que dijo, lo que yo jamás haría es decirle a un presidente de un partido que se guarde, que se quede callado. Contestó enojado Cataldo. Fíjense, el ministro de Educación no habla de educación, Toti, la ministra de la Mujer, no habla de la mujer, así estamos. Javiera Arce es socialista ella, tiene buen currículum, muy buen currículum. Llegó hace un mes desde Londres, donde cursó un doctorado en política en el Institute of the Americas de la University College London. Es miembro de la red de politólogas. Pero al diablo con todo eso. Los tiempos no están para sofisticaciones londinenses, porque su análisis fue este. Jara no está acostumbrada a patear traseros. Ese fue su análisis. En medio de estos dimes y diretes, Camilo Escalona, el socialista devenido en histórico, se puso nostálgico. Dijo que lo de Carmona es inusitado en comparación a los liderazgos comunistas de Luis Corbalán, Volodya Teitelbaum, Gladys Marín y Guillermo Tellier. Claro, el tiempo siempre endulza la memoria. Otros, menos tolerantes, dirán que el tiempo pervierte la memoria. Pero todos estos personajes que nombró tienen luces y hartas sombras, aunque es posible que varios de ellos hayan sido más capaces de Carmona, y no tenemos tiempo en esta columna hablar de cada uno de ellos. Escalona dijo respecto a lo dicho por Carmona sobre que porque Carmona dijo que hay un desgrane en el gobierno. Entonces, ¿qué dijo respecto a esta frase desgrane? Eso de que se está desgranando el choclo es una ofensa a todos nosotros, al bloque de gobierno. Y es claramente una falta de respeto al presidente Boric. No encuentro explicación a una frase tan desafortunada. Con esa frase dio un golpe al presidente que ningún dirigente político se había atrevido a decir hasta ahora. Es un flaco favor a la candidata. No sé cómo esto se podría superar, porque esto es un daño muy profundo. Pero ¿por qué molesta tanto eso del desgrane? Porque en el lenguaje político alude a los funcionarios que se empiezan a ir, que se van. Entonces la coronta del choclo va quedando sola. El poder va quedando desnudo sin colaboradores. Es la verdad, en verdad es la imagen del pato cojo que Boric intenta combatir. Por eso, que lo diga alguien del gobierno o relacionado con el gobierno es muy duro. El Partido Comunista practica lo que ellos llaman centralismo democrático, que no es otra cosa que es una creación de Lenin, en el sentido de que unos pocos, en el partido pocos, discuten, resuelven, y eso que resuelven todos lo deben obedecer. Centralismo democrático se llama. En virtud de este principio es que se originan a veces purgas, expulsiones, condenas al ostracismo para aquellos que no obedecen la decisión. Por eso los comunistas tienen poco o ningún espacio de disidencia, porque si no, son duramente sancionados. Todo esto lo sabe la candidata, lo sabe Janet Jara. Esta disciplina impuesta desde arriba permite explicar lo siguiente. Por ejemplo, Bárbara Figueroa, expresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, sin tener ninguna experiencia diplomática, fue nombrada por Gabriel Boric embajadora en una de las capitales más importantes, más trascendentes para nuestro país, que es Buenos Aires. Bastó que Lautaro la llamara y le dijera que la necesitaba a su lado en la dirigencia del partido
para que inmediatamente renunciara al cargo de embajadora y retornara a Santiago. O sea, entre su partido y la representación de Chile, optó sin dudar por el partido. Esta es la disciplina comunista. La misma Bárbara Figueroa contestó las críticas que hizo Ricardo Lagos Weber a Carmona. ¿Y qué le dijo en el caso de Marcel? Dijo, en el caso del senador Lagos Weber, lo que uno esperaría es que como vocero del comando hable de la agenda de la candidata y no que esté dándole respuesta a los presidentes de partidos porque no le compete la función. No es vocero de la coalición, es vocero de la candidatura y por lo tanto su labor principal es hablar respecto de lo que está haciendo la candidata. Y agregó, esto es muy importante, fue un planteamiento persistente que hizo el partido sobre el rol del Ministerio de Hacienda en línea con la posición crítica de la conducción económica de Marcel que realizó el presidente del partido. Esta opinión fue siempre pública y también fue una opinión entregada de manera privada al ministro respecto de los énfasis en torno a la acción que tenía que desarrollar el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, ¿qué dijo? Usted, Lagos Weber, quédese callado, hable solo de la candidata y con respecto a las críticas a Marcel siempre las hemos hecho. Dura, inflexible, autoritaria. Bárbara Figueroa defendiendo a Carmona. Es verdad que después llamó a Lagos Weber para abuenarse, pero las palabras, estas que escucharon, ahí quedaron. Juan Andrés Lagos es un comunista aliado de Carmona y acusó, no a la derecha, acusó al oficialismo de niveles de agresividad brutales contra el Partido Comunista. Dijo, las críticas no solo vienen de la derecha o de los grandes empresarios, vienen también de sectores que son parte de la coalición de gobierno. Llama la atención en realidad una agresividad y una descalificación muy fuerte, pero que tienen un fundamento en la forma y en el fondo. La forma es para estigmatizar, es para silenciar. Se está diciendo explícitamente que no hablen. Juan Andrés Lagos lamentó que los reproches vengan de gente que consideraba que tenían algún grado de amistad política. La cosa está mala en el comando. Usted escucha estas declaraciones y el ambiente de fricción es enorme. Cuando se produjeron estas declaraciones de Lautaro Carmona, Janet Jara estaba en gira, como les decía. Estaba a 3.000 kilómetros de Santiago, estaba en Punta Arenas. Y esta fue su reacción. Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos. Quiero ser presidenta de Chile. Fue una mala reacción, obviamente. Estaba anunciando un plan nacional de empleabilidad, pero nadie se enteró de ese plan en medio de esta especie de farra política. Después, ya estando en Rancagua, reaccionó mejor, diciendo que no compartía en absoluto las declaraciones de Carmona e invocó la regla fiscal, el equilibrio entre ingresos y gastos. Pero fue una reacción lenta, digamos, no una reacción digital, sino electromecánica, con engranajes, con poleas, con relé. En el oficialismo, no todos achacan en su totalidad la responsabilidad de lo ocurrido a Lautaro Carmona, porque se atreven a decir que el problema es también de Janet, porque ahora han venido a descubrir que más allá de su simpatía, de su capacidad para esconder su dureza y agresividad, porque eso lo hace bien, de su simpleza, han descubierto no solo también su enorme capacidad para cometer errores y su falta de liderazgo. La candidata no se ha convertido en una primus inter pares, no se ha convertido en la que ordena, manda, decide, la que tiene la última palabra. La conocida verticalidad del Partido Comunista la afecta, porque ella en el partido no está en el vértice, está Lautaro. Dicho de otra manera, algunos han advertido que la candidata carece de tonelaje, de experiencia en primera línea, no es una dirigente curtida en el tiempo y con la experiencia que la primera línea otorga. Por eso los errores, por eso las dudas, por eso la falta de orden. Por eso Lautaro y su gente se salen con la suya. Víctor Maldonado, demócrata cristiano, fue explícito. Ella tiene que avanzar un paso más en asumir el liderazgo, habitar la candidatura, dijo. Y agregó en el diario La Segunda, para frenar una ola de reacciones en el propio bando, la capacidad de respuesta debiera ser entre medio día y un día. No más, pero acá,
dice, día 1 habla Lautaro, día 2 Lagos Weber, día 3 Bárbara Figueroa, y en la tarde todo el mundo, y el día 4 la candidata. Una eternidad, ausencia de mando central, y además dice Jara falló en la respuesta. Mejor decir, y le explicó lo que tendría que haber dicho. Sobre responsabilidad fiscal, mi criterio en mi gobierno es que va a mantener y encuentro bien lo que hizo Marcel. No me meto en pelea. Y le tiró la cuña. Yo que diría que es una falta de respeto hacer eso con la candidata, pero es que se lo hizo públicamente. Porque ella no es la que está manejando por falta de liderazgo la campaña. Darío Quiroga es un sociólogo que militó en el Partido Comunista hasta el año 2017. Es el principal orejero de Janet, coordinador del Comité Estratégico del Comando de Campaña y su sparring para las entrevistas y debates. Hay ensayos, entonces Darío Quiroga le pregunta y Janet responde y le interrumpe. Hacen como si fuera un periodista Darío y ella responde, la están entrenando. Él la corrige, él le insinúa, él le diseña las respuestas. Fue él el que elaboró su campaña de primarias. Darío Quiroga y también Camila Miranda, ella es encargada programática del comando, han recibido críticas por el desorden. El senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, dijo al diario La Tercera, los errores yo los adjudico a los equipos, especialmente en dos áreas, estratégica y contenidos. Me parece muy poco comprensible que las figuras que están a cargo de esas áreas, Darío Quiroga y Camila Miranda, que es del Frente Amplio, no hayan podido prever los contenidos que todo candidato debe manejar y conocer para enfrentar las preguntas de la prensa. Tenemos una muy buena candidata con un débil equipo. Y también dijo, yo me pregunto si el equipo que hoy tiene Jara, con ese equipo se puede llegar a la presidencia. O sea, fue muy lapidario el senador Castro. Entonces ya están apuntando al comando, al corazón del comando. Gastón Saavedra, senador socialista, dijo, me gustaría que hubiera una organización de la campaña en sí, que no la veo. Y llamó a la candidata a nombrar un jefe de campaña. Por ahora hay un jefe de gabinete, que es Jorge Millaquén. El diputado Leonardo Soto manifestó que parece que la campaña está en una especie de letargo. Nadie sabe muy bien hacia dónde. Estamos en una somnolencia inexplicable, dijo. Y otro socialista, Fidel Espinosa, senador, dijo que Quiroga y Miranda no han dado el ancho. Se creen superiores intelectuales y más encima asesoran mal a la candidata. Para agregar más condimento, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, defendió a esta dupla, Quiroga-Miranda. Lo que ocurre es que Camila Miranda, como les decía antes, es frente amplista, entonces no se le puede tocar. Se lo dije antes. La campaña de Janet Jara no despega y estos enfrentamientos provocan un muy mal clima en el comando. Hay una decisión en el comando de Jara de enfocarse en José Antonio Kast, de enfocarse en las propias propuestas. Es muy difícil armar una propuesta atractiva para ella cuando la cesantía se mantiene alta y resulta evidente que defender a Marcel no tiene tanto sentido si dejó al país endeudado, con grandes desequilibrios fiscales y con una opinión compartida de que los ajustes que él no hizo los dejó para el próximo gobierno. Si te gustó el video, déjanos tu like, comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte, y recuerda que la información es un poder que está en tus manos. Nos vemos en el próximo video.